Pues muy buenas tardes, qué gusto estar ante ustedes en este su programa El Diálogo con Sergio Sarteaguín, un espacio a veces virtual, a veces en la radio, pero que siempre yo tengo el gusto pues de tenerlo para ustedes, porque me da la oportunidad de recibir en este espacio a conocidos personajes nayaritas que con su quehacer cotidiano fortalecen nuestra identidad nayarita. Y es el caso del día de hoy, que me acompaña mi amigo, el maestro José Manuel Benítez Espinosa, a quien saludo. ¿Cómo estás, maestro? Muy bien, gracias por la invitación, estimado Sergio. Maestro, pues la verdad que estoy bien contento, muy entusiasmado por tu presencia aquí. Pues tú sabes que ya lo habíamos platicado de hace mucho tiempo y poco a poco lo fuimos cocinando hasta que se llega la fecha, ¿verdad? Sí. Y permíteme, maestro, decir lo siguiente. Amigos, ustedes donde quiera que se encuentren, sepan que estamos transmitiendo desde Aztlán Radio en el 550 de AM y en el 100.3 de FM. Este es el espacio que tenemos nosotros, esta es nuestra frecuencia, donde ustedes pueden encontrar los viernes a las 5 de la tarde este programa, El Diálogo con Sergio Sarteaguín, que hoy, que es 29 de noviembre, estoy transmitiendo. Ahora sí, maestro, pues vamos a empezar. ¿Cómo has estado, maestro? Muy bien, sí, trabajando duro. Qué bueno. Sí, pues esa es una de tus características, ¿sabes? Que no le aflojas, todo el tiempo estás sobres en el trabajo. Sí, mucha demanda de mi trabajo y pues sí, muy gustoso también de que eso suceda, ¿no? Así es. Bien, pues te quiero pedir un favor, maestro. Quiero leer una semblanza que tengo a tu persona para que mi público, mi auditorio, conozca de manera general el personaje que me acompaña. En este caso eres tú, ¿verdad? Entonces, ¿me permites? Claro, gracias. Muy bien. Semblanza de José Manuel Benítez Espinosa. Llega a su cita al diálogo con Sergio Sarteaguín, el maestro normalista, pintor, muralista, escultor, poeta y narrador Manuel Benítez. Me froto las manos porque lo recibo en este repositorio cultural donde convergen los creadores nayaritas, los artesanos, investigadores, promotores, gestores culturales y hacedores de la cultura en general, que con su voluntad, ingenio y creatividad identifican a esta tierra nayarita. Manuel Benítez, oriundo del municipio de Islán del Río, maestro normalista con especialidad en la Escuela Normal Superior de Nayarit, es un incansable ixtlense, o isleco como ustedes gusten decirlo, que comparte su tiempo entre la docencia, la literatura y las artes plásticas. En su obra actual procura rescatar imágenes entrañables del pasado que persisten y cobran un nuevo significado al confrontarlas con el espacio de la vivencia presente. El maestro Benítez combina su tiempo entre las artes visuales y la literatura, una dualidad que le ha permitido construir un muy extenso historial en la vida cultural. Ha sido merecedor en 13 ocasiones del primer lugar en concursos literarios, ganador en el año 2000 de los Juegos Florales Nacionales Amado Nervo, convocado por la Universidad Autónoma de Nayarit, 2 veces ganador del Premio Estatal de Poesía Julián Gascón Mercado del Trapichillo Nayarit en los años 99 y 2000. En el 2001 obtiene el Premio Estatal de Literatura otorgado por el Gobierno del Estado por medio del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit. En el 2002 triunfa en la Primer Bienal Nacional de Poesía Alicho Macero, convocada por la Fundación Álica de Nayarit. En 2003 obtiene los primeros lugares en poesía y cuento del concurso que convoca el Fondo Especial del Fomento a la Lectura de Tepic Nayarit, mismo premio que gana en el 2004. En 2007 obtiene el Premio Estatal de Poesía de los Juegos Florales de Aguacatlán, Nayarit. Posteriormente, en octubre de 2009 gana los Juegos Florales Nacionales de Zapotlán el Grande, Jalisco, México. Su obra ha sido publicada en revistas culturales como Tierra Adentro, La Rueda y Álica, entre otras. Han sido editados sus libros de poesía, Otro Cielo en el 2000, Aprende a Hender el Agua, año 2001, Trazos para Cúpula, año 2002 y Trayecto de Sombras en 2001, libro ganador del Premio Nacional Amado Nervo. Actualmente es colaborador de la revista literaria La Rueda de Guadalajara, Jalisco. En mayo de 2005, en el marco del Festival Cultural Amado Nervo de Nayarit, recibe el homenaje anual por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes como poeta destacado del estado de Nayarit. En 2016, se convierte en el primer escritor en presentar su obra en español, poemario Ascua de Luna, poema para pintar, dentro del prestigiado Festival de Libros Los Angeles Times Festival of Book,
y de su periódico hermano Hoy Los Ángeles. Manuel Benítez y su trayectoria en la pintura. Como pintor, ha expuesto su obra en galerías de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Ciudad de México, Consulado General de México en Los Ángeles, Plaza México en Linwood, Galería Mijares de Whittier, Chinmaya Art Gallery de Montebello, Catedral de Hollywood Forever y el Portal de Pasadena, California, en Estados Unidos, en Norteamérica. En el año 1991 obtiene la mención honorífica del Certamen Nacional Emilio Ortiz. En el 93 gana el premio único del Certamen Estatal de Artes Visuales Aramara, otorgado por el gobierno del estado de Nayarit. En el 2001 es becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit. En 2003 gana el premio mención honorífica del Concurso Estatal de Escultura Adolfo Riestra. Es promovido en enero del 2004 en la Unión Americana como artista latino destacado por la galerista y activista comunitaria Sara Zapata Mijares. En el 2004 expone en la Galería del Consulado General de México en Los Ángeles, California, Estados Unidos. En 2005 organiza y expone Las Dos Fronteras, muestra del arte nayarita en el espacio Grandeza Mexicana del Consulado General de México en Los Ángeles, California. En 2006 obtiene el Premio Estatal de Pintura Emilio Ortiz. 2009 recibe el reconocimiento anual del Club Rotario Paraíso por su destacada aportación a la cultura. En el 2015 exhibe la muestra retrospectiva en Los Ángeles, Sala Rafael de la Colina del Consulado General de México, en el marco de las celebraciones del Día de Nayarit en Los Ángeles. En septiembre del 2015 exhibe en el Portal Restaurant Galería de Pasadena, California. En octubre 24 de 2015 da a conocer su proclama New Black de Benítez, Nueva Luz por Benítez, formando parte de la exhibición de arte de la Catedral de Hollywood Forever en Hollywood, California, Estados Unidos, como parte del 16º Festival Anual de Día de Muertos, Visiones Chamánicas del Huichol. Algunos murales del maestro Manuel Benítez. Realiza una serie de murales con temas del mundo mágico huichol para la diva del cine mexicano Mercedes Carreño, mejor conocida como Meche Carreño, misma que desde el 2012 se han exhibido en la Ciudad de México. En agosto del 2010 termina el mural Ixtlán Bicentenario en la Casa de la Cultura de Ixtlán del Río. En 2010 realiza el mural Juventud Heroica en la Casa Museo Juan Escutia de Tepic. En 2011 inaugura su mural Diálogo de Saberes de 5 metros por 12 en el lobby del Museo Interactivo de la ciudad de Tepic, Nayarit. El 4 de junio del 2015 inaugura su mural Jala Mágico en el Tecnológico de Jala, Nayarit. El 2016 inaugura el mural La Fiesta Mexicana en Plaza México de Linwood, California, mural que invoca internacionalmente con su recorrido itinerante por diversos espacios culturales, educativos y públicos de los Estados Unidos. El maestro ha ocupado varios cargos en su haber cultural en distintos tiempos. En el 99 fue nombrado Corredor de Arte y Cultura Municipal y Director de Cultura en Ixtlán del Río. Vuelve a desempeñarse como Director de Arte y Cultura del 2006 al 2009. Crea una galería y museo donde ha expuesto destacados artistas plásticos y mucha más información tuya, maestro. ¿Qué sientes al escuchar todo esto de ti, maestro? No, pues que no ha sido en vano todo el trabajo, ¿no? Todo el esfuerzo, que ha sido difícil conseguir los espacios y pues siempre finalmente la cuestión económica es la que te limita o la que te puede disparar, pero si hay voluntad puedes vencer obstáculos de toda naturaleza, ¿no? De toda esa trayectoria que has leído me recuerda pues que cuando empecé a querer salir del estado de Nayarit a presentar mi obra en otros espacios, como fue en los Estados Unidos, pues fue muy difícil porque en primer lugar no era yo muy afín a salir de mi ciudad. Quería pues primero hacer carrera en mi estado, luego en la República y finalmente pues transitar otros espacios internacionales. Pero las cosas se dieron así, primero tuve que salir a los Estados Unidos y ahora pues parece como que es como un boomerang, pues está regresando, ¿no?
favor. Sí. Quisiera que nos hagas una breve reflexión o una buena remembranza de lo que fue Manuel Benítez en aquellos tiempos, en su infancia, en su adolescencia. ¿Qué sucedió con Manuel Benítez? Bueno, mira, curiosamente me inicié en la escultura. Mi abuelo tenía un tallercito de... Pues primero tenía un taller para fabricar calzado y después fue de reparación de calzado porque llegaron pues las grandes zapaterías, ¿no? Las empresas esas grandes y pues arrasaron con su trabajo. Entonces se dedicó él a reparar el calzado que esas empresas vendían. Y en ese tallercito, cuando tenía momentos libres, esculpía en la piedra, esa piedra roja volcánica que hay en Ixtlán, que es blandita, porosa, y hacía sus esculturas que él en realidad les llamaba cuentos, porque cada pieza tenía una historia. Entonces allí me inicié porque más tarde llegaban caravanas de norteamericanos buscando las estatuillas prehispánicas muy apreciadas de Ixtlán del Río, de los toriles. Y mi abuelo, porque no quería que se llevaran las piezas originales, empezó a hacer reproducciones de esas piezas en barro. Las hacía huecas, hacía el armazón de la hoja seca del plátano y ya después al quemarse, pues se hacía cenizas y quedaba hueca la pieza de barro. Entonces ahí me inicié porque vi que salía dinerito. Yo era muy pequeño, pero me interesaba. Bueno, más bien me gustó mucho sentir en el tacto esa masa de barro fresca y que podía hacerse muchas figurillas. Y pues más tarde le ayudé a mi abuelo a, digamos, engañar a los norteamericanos vendiéndoles piezas supuestamente que eran originales, pero pues eran imágenes que mi abuelo tenía porque había ayudado a desenterradores de esas piezas. Oficiales, por supuesto, que venían a Ixtlán del Río y pues en su memoria guardaba muchísimas imágenes y las reproducía y las vendía. Entonces allí me inicié digamos, en las artes plásticas. Y bueno, pues esa etapa fue muy, muy bonita porque aparte de eso, mi abuelo, como no entendía el inglés, me decía, oye muchacho, pues ponte a ver cómo le haces para aprender ese idioma porque ya no le estaban comprando las piezas y resulta de que ellos ya habían visto que si le ponían saliva a una pieza o le ponían humedad y se desaparecía rápidamente, la pieza no era antigua, ¿verdad? Entonces yo a través de pues, el poco inglés que empecé a aprender, le dije a mi abuelo lo que estaba sucediendo. Y luego ya, como era pues zapatero, les dio grasa a las figurillas y las enterraba. Y ya después cuando le ponían saliva, pues los norteamericanos volvieron a comprarle porque decían, oh, muy buena, ¿verdad? Y los engañó nuevamente. Y así pues me interesó mucho la escultura por eso, pero resulta de que en esos tiempos llegó un pintor a Ixtlán del Río que venía con la esperanza de hacerse famoso, él sí, ¿ya? Hacerse famoso. Y bueno, su hermano lo llevaba a Tijuana, pero repentinamente él le dijo, aquí me bajo, y se bajó en Ixtlán, porque no quería alejarse mucho. Tenía una novia que supuestamente lo había abandonado porque pues, un pintor no llegaba a grandes cosas, él pensaba. Pero después descubrimos que no fue así porque su papá había tenido un problema y se llevó a su hija. Entonces él quería recuperarla haciéndose famoso y que los diarios lo mencionaran, entonces la muchacha iba a volver a saber de él, ¿verdad? Es una historia muy, muy interesante. Y ya él se quedó en Ixtlán del Río para hacer eso, pero fue alcoholizándose. Entonces mi mamá, al ver que yo tenía cierta facilidad para el dibujo, le pidió un día que si me daba clases de pintura. Y le dijo, no, a mí no me gusta dar clases ni nada, que me mire por encima del hombro, ahí lo que aprenda pues es bueno, ¿verdad? Pero pues pasaba crisis tremendas el cuate porque se embriagaba y luego llegó el momento en que ya se desesperó tanto,
de que sus obras no se vendían o no llegaba al sitio donde él quería. Y empezó a pintarla todos los días a la mujer esta. Todos los días la sacó de su cartera y la pintaba todos los días. Y ahí prácticamente como que enloqueció de amor, ¿verdad? Entonces a mí me interesó mucho él en ese tiempo, no como pintor, me interesó más bien para escribir algo sobre él, porque yo decía que iba a ser escritor, que me gustaba mucho, pues mi abuelo contaba muchos cuentos, entonces eso me interesaba realmente. Yo nunca creí que iba a ser pintor, ¿verdad? Y pintor porque mi mamá pues le dijo a él que si me enseñaba, pero realmente yo no me interesaba mucho por eso. Y bueno, escribí muchas cosas ahí aisladas que fui guardando y que aún conservo y que tarde que temprano se pueden convertir a lo mejor en una novela sobre el pintor Jacinto Jiménez, que se llamaba. Qué padrísimo lo narras, ¿eh? Y esto, cuando te encuentras en ese momento con ese personaje, ¿qué edad tenías más o menos, para darnos una idea? Pues 6, 7 años. Ah, eras un niño, maestro. Sí, un niño. Sí. Sigue, por favor, maestro. Y me interesaba mucho, como te digo, la literatura, pero pues de una manera muy rudimentaria, ¿no? Porque en ese tiempo leíamos muchas historietas, ¿no? Pues ya sabes, ¿no? Que de Calimán y todo eso, ¿no? De Memín Pingüín. Y a mí me interesaba eso, ser escritor de ese tipo de historietas o de cuentos, ¿no? Y ya luego tuve la inclinación de enseñar. Tenía yo supuestamente una escuelita con mis amigos y dije, bueno, pues creo que yo más bien voy a ser maestro. Creo que es más mi inclinación. Y abandoné un poco esa idea de la literatura y me dediqué mucho en una peluquería. Había una revista que se llamaba Diversión, que contestaba unos crucigramas y crucigramas, sí, ¿verdad? Y el señor el peluquero, pues me pagaba porque fuera al río en ese tiempo, qué barbaridad, a tirar los desperdicios, o sea, los cabellos de los clientes, ¿verdad? Pero a mí lo que me encantaba estar ahí, pues aparte de que me pagaba, contestar los crucigramas. Y de esa manera aprendí, pues, o sea, tuve una cultura más amplia. Así es de que cuando fui a hacer mi solicitud como maestro, a hacer mi examen, pues fue impresionante que quedé en buen lugar, ¿verdad? A pesar de que no tenía la edad para ir a esa escuela, pero ahí hicieron un truco con mi acta de nacimiento y me quitaron, me subieron casi 2 años. Ahora oficialmente soy más viejo que lo que soy. Pero bueno, entonces ya pues ingresé a la escuela normal, pero muy pequeño. Y sí era mi vocación ser maestro, pero estaba dejando de lado pues algo que también de repente me asaltaba, ¿no? La idea de escribir y de hacer pintura o escultura. Maestro, ¿qué fue primero contigo? Más que nada yo siento que es un trabajo paralelo el que fuiste desarrollando, ¿no? Tanto, por supuesto que te llama primero la atención la creatividad de construir y de elaborar objetos con barro, como bien lo comentas, ¿no? Con arcilla. Sí. Pero también veo pues que tu inquietud de la narración y toda esa convivencia con tus compañeros de la edad, como que se da de manera paralela, ¿no? Contigo. Sí. ¿Sí? Te voy a narrar cómo estuvo eso. Bueno, resulta de que ya estando en la escuela normal, para poder subsistir, tuve que dar clases en una escuela secundaria para trabajadores. Los alumnos eran mucho más grandes que yo. Clases de inglés, porque como ya manejaba bastante inglés, por lo que te había comentado, sí. Entonces un director, un día que faltó de su maestro, me dijo, a ver muchacho, él sabía que yo hablaba un poco de inglés y todo eso, y que sabía por las clases de inglés que se impartían en la normal, pues corrió la voz de que yo sabía bastante inglés. Entonces me dijo él que fuera a cubrir a ese maestro, y ya de ahí surgió la chamba y me pagaba 50 pesos semanales, que para mí eran una gran cantidad. Pero un día, estando en esa escuela temprano, alguien llamó o buscaba al director y me preguntaron a mí. Entonces
yo había visto que entró hacia el fondo de la escuela, que era un lugar muy misterioso porque siempre había un cancel allí por el cual no podía uno ir más allá y siempre lo cerraba. Pero curiosamente ese día lo dejó abierto y me preguntaron por él y dije, bueno, pues voy a ir a ver si por ahí está. Y resulta de que al entrar en el cuartito donde él estaba, me impresionó que era pintor él. Estaba pintando un desnudo con un cangrejo en el seno, porque se refería al cáncer de seno que le había encargado un doctor, me dijo después. Y entonces me impresionó mucho porque era una pintura excelente. Y yo decía, este maestro del que todos se ríen porque hablaba muy tartamudo y todo eso, tiene esta gran habilidad, ¿verdad?, que él nunca ha dicho en la escuela. Entonces ya le pasé el mensaje, que le hablaban y todo eso, pero al ver él mi asombro por lo que estaba haciendo y que me quedé pues prácticamente hipnotizado, me dijo, muchacho, ¿a ti te gusta la pintura? Y yo le dije, pues me llama la atención mucho, sí. Mira, aquí están estos colores y aquí están los pinceles y ahí encuentras un bastidor, ponte a hacer algo. Dice, mira, aquí está una calabaza, aquí está una cazuela y me las puso por ahí. Dice, haz una composición y píntalas a ver qué pasa. Y allí me di cuenta de que sí podía yo desarrollar ese arte, ¿no? De una manera, o sea, más allá del dibujo, que me gustaba el dibujo. Sí. Y pues hay personas que son unos grandes dibujantes, pero cuando se enfrentan con la pintura ya no pueden ir más allá. O hay grandes coloristas que no tienen un gran dibujo, ¿verdad? Y hay pues toda esa combinación, ¿no? Sí. Entonces a mí me gustó muchísimo pues el combinar los colores y el hacer esas composiciones, y ya de ahí empecé esporádicamente a trabajar sobre eso, de la pintura, pero muy poco. Y no fue sino hasta una etapa depresiva, cuando salí de la normal, me deprimí porque mi madre murió. Yo esperaba pues ya apoyarla y resulta de que pues tiene cáncer de pulmón y se fue muy rápido. Entonces mi abuelo también murió en ese tiempo, un poquito después. Un primo mío que me revisaba mis escritos también muere. Y entonces yo pues me sumo en una depresión tremenda. Mis hermanos se van a Estados Unidos. Y pues ya sentía yo cuando iba caminando por las calles que iba caminando de perfil, no iba de frente, algo bien extraño. Y dije, algo anda mal aquí. Y ya con ideas pues de desaparecer mejor, porque tanto así, man. Sí, no, sentía una depresión terrible. Entonces una tía mía que estaba en Estados Unidos me dijo, no, vente. Y ella era la única que me daba consejos y me alentaba. Y ya llego allá y finalmente una señora que... Maestro, perdón, guárdanos ese tema ahorita. Muy bien. Mira, tenemos que hacer una breve pausa institucional y me parece muy extraordinario lo que nos estás platicando, pero le vamos a dar un poco de tiempo porque eso está poniendo bueno. Así es de que, mis estimados radioescuchas, vamos a ir a una pausa institucional y volvemos unos instantes. No se vayan, tómense algo y regresen. Sí. Estamos de regreso, era una pausa muy breve, maestro. Sí. Y aprovecho para recordarles a mis queridos radioescuchas que estoy charlando con el maestro José Manuel Benítez Espinosa. Él es un experto, un artista pues de las artes visuales, que también tiene pues la gran facultad de escribir y lo hace sumamente bien. Y en este momento nos está platicando un suceso que con él acontece y que que lo hace pues trasladarse hacia los Estados Unidos, ¿verdad, maestro? Sí, así en es. eso estábamos, maestro. Pues adelante, sigue, maestro, por favor. Sí, bueno, entonces para ese tiempo estaba muy metido en la cuestión literaria, pero la depresión pues me detuvo el paso. Fui con mi tía, como decía, y ella con una persona que estaba ahí, me llevaron al Gran Hospital General de Los Ángeles, porque pues veían que estaba cada día más enfermo, porque me quedaba en un sillón sentado nada más mirando por la ventana pasar a la gente
tenía muchos miedos, muchas angustias, no dormía casi. Y me llevaron a ese gran hospital y una doctora que me atendió, una mujer de color muy amable, me preguntó que si hacía drogas. Y pues yo en ese tiempo no sabía nada de eso. No, le digo, qué barbaridad, pues no sé nada de eso. Y me dijo, entonces lo que usted tiene es depresión. Lo que pasa es que pues en Estados Unidos, en Los Ángeles, había mucho ya la cuestión de las drogas, ¿no? Y era muy recurrente eso. No, dice, eso es lo que tiene es depresión. Y ya me dio un montón de medicamentos y me dijo, le voy a recomendar que haga alguna terapia ocupacional. Dice, ¿qué le gusta hacer? Y le dije, pues ahorita estoy escribiendo. Me dijo, no, escribir ahorita no, porque eso es sacar recuerdos, sacar imágenes mentales y todo eso. No, necesitamos algo más mecánico. Le dije, pues de niño me gustaba mucho dibujar. Ah, dice, eso, póngase a dibujar mucho, a pintar, a dibujar. Y bueno, entonces ya cuando regreso a Ixtlán del Río, me dedico a copiar fotografías en blanco y negro que tenía un fotógrafo muy famoso pues en toda la región, don Víctor Chávez Pulido. Y entonces las rescato en pintura. Y a él le gustó tanto las copias que hacía, que porque era muy celoso de su trabajo, no prestaba muy fácilmente sus imágenes. Y ya cuando vio mi primer trabajo, me soltó un montón de fotografías. Me dijo, no, pues ponte a trabajar duro. Y así pues seguí durante un año y pues la depresión se fue alejando a través de ese trabajo. Pero me di cuenta de que se obtenían buenos recursos, porque vendía mis pinturas fácilmente. Sí. De tal manera que con eso, con la venta de ese año, pues compré un Volkswagen que, pues, no era viejito, era bueno. Entonces era ¿En qué época estamos hablando, maestro? Estamos hablando, pues, un poquito antes del año 2000. A fines del... Sí, un poco antes. Milenio anterior, sí. Sí. Entonces ya me dediqué pues de lleno a la pintura y dejé de lado la literatura porque dije, bueno, pues esto me da dinero, ¿no? Y así estuve hasta que me atreví a concursar en el Premio Nacional Álica y obtengo la mención honorífica. Ahí conozco al escritor Guillermo Llanos, de Acaponeta, un reconocido escritor, había ganado muchos premios ya nacionales de poesía, incluso creo que 3 veces el Premio Nacional de Periodismo. Entonces lo conozco allí en ese certamen de pintura y me dice, maestro, me gustaría ir a su taller para ver más pinturas suyas. Dice, antes de que pierda totalmente la vista, porque él ya estaba pues prácticamente quedando ciego tenía ya muy avanzada su diabetes y otro tipo de cuestiones que le estaban afectando y me pidió el domicilio y me dijo, quiero pasar a ver su taller. Y yo dije, bueno, pues le voy a dar, pero no creo que este personaje algún día vaya. Y sí, repentinamente apareció ahí en Ixtlán y yo estaba justamente pintando mi taller, estaba mi hija acompañándome. Y ya pues vio mis pinturas, todo lo que estaba haciendo, le gustó mucho, dijo que iba a regresar cuando estuviera haciendo sus vueltas a Guadalajara con los doctores y que pues a ver si podía adquirir una pintura mía. Pero en eso mi hija, que pues así muy indiscreta, le dice, ay, también porque ella escuchó que él era escritor, dijo, también mi papá es escritor y se escribe muchas cosas ahí. Y ahí las tiene en ese cajón. No, le dije, no, le digo, es que yo escribo cosas, digamos, adyacentes aquí a lo que yo pinto, que me gustaba cada vez que hacía una pintura, escribía cosas adyacentes, poéticas, ¿no? Porque mi inclinación más fuerte en la literatura es la poesía. Entonces, ya se detiene el señor y me dice, no, ¿sabes qué? No me voy a ir hasta que me muestres algo de lo que escribes. No, dije yo, pues el Premio Nacional de Poesía y todo eso, y de periodismo. Dije, no. Y bueno, pues
lo saqué porque se plantó ahí. No me voy hasta que me muestres algo, y ya saqué mis escritos y empiezo a leer un poema reciente que tenía, que era sobre mi abuelo Alberto. Y lo lee. Y entonces me dice al final algo que lo tomé a broma. Me dijo, si tú hubieras participado en el pasado Premio Nacional de Poesía, me ganas. No, le dije, ¿cómo que? No, sí, dice, te soy franco, me ganas fácilmente. No, le dije, sentí hasta terror, ¿no? Me dijo, pero mira, deberías de participar en los concursos porque eso te da idea de cómo andas en la cuestión literaria, aunque dice, no es por el dinero ni por nada de eso, ¿no? Sino es porque tú sepas cuál es tu nivel en esta cuestión de la creación literaria, ¿no? Y él fue el que me animó, y fue pues ya en 1999 empecé a escribir. Fue en ese tiempo cuando él, ahora que recuerdo que él estuvo allí, y ya empecé a participar en concursos literarios. Maestro, permíteme hacer una reflexión con mi auditorio, porque eso está poniendo muy interesante. Sí. Miren, mi querido auditorio, donde quiera que se encuentren, yo dije en la semblanza del maestro Benítez que él posee una dualidad mucho muy extraordinaria. En Nayarit hay cualquier cantidad de pintores que han logrado fama y trayectoria nacional, si ustedes gustan, y podemos hablar ahorita de nuestra amiga Emilia Ortiz, más en el pasado, el maestro Juan Lamas, Pedro Kazán, Fernando Campos Dorado. La lista puede ser muy larga, pero un artista que maneje pues dos temas en su trayectoria, como es el caso del maestro Benítez, que maneja de manera excelsa el arte de pintar, pero también las letras, solamente él. Por eso lo quiero mencionar en este momento, para que dimensionen ustedes lo que está sucediendo en este momento, que nos está explicando todo lo que hay en torno a su trayectoria. Ahora sí, a dedicarse a escribir de manera pública, porque antes lo hacías para ti, maestro. Sí. Ahí me quedo, maestro. Continúa, por favor. Bueno, como decía, en 1999 ya participo en algunos concursos. Gano, por ejemplo, el premio dentro del concurso anual que hacían en Acaponeta, en sus Juegos Florales, y gano ese premio. Me toca suerte de que estaban allí personajes importantes del arte a nivel nacional. Estaba Raúl Anguiano, por ejemplo, Alicho Macero, ¿verdad?, entre otros. Y bueno, recibo ese premio allí y convivo con estos personajes, ¿no? Les narro algo de lo que te narré a ti de mi abuelo, sí, y todo eso. Y bueno, veo que sí hay interés por lo que escribo. Llevaba otro poemario y ya dije, bueno, pues me atreví a decirle al señor Alicho Macero que si leía. Fue una impertinencia de mi parte porque íbamos a comer, que si podía leer algo de lo que llevaba. Y ya dijo, bueno, voy a leer una cuartilla, porque eran bastantes. Voy a leer una cuartilla nada más. Y le dije, bueno, está bien, ya con una cuartilla me doy. Que me la lea Alicho Macero, no es su opinión. Pues resulta de que lee una cuartilla y luego se pasa a la otra, y luego se pasa a la otra, y se pasó a la otra, y terminó leyendo todo el escrito. Y ya me dijo es como era así muy especial para sus expresiones. Me dijo, tienes luz verde, y me dijo una mala palabra. Sí, entonces eso me emocionó mucho, y ya pues dije, no, pues tengo que seguir participando. Ya después obtuve el premio 2 veces del Trapichillo, luego participé en premios nacionales, el de la universidad, más tarde el de Zapotlán el Grande, donde ya se hizo después una antología, donde participa Juan José Arriola, también en esa antología que estoy. Y bueno, pues son cosas que me han alentado pues a seguir en este ámbito de la literatura. Ya ahora pues lo más reciente es una especie de novela que escribí sobre un mago que vivió en Islán del Río, que pues si es ya espacio lo puedo narrar. Claro, por supuesto. Bueno, sí, pues sí. A este personaje lo conocí
como soy profesor y trabajaba en un lugar muy apartado de Amatlán de Cañas, pues ya no quería yo llevarles en los festivales los típicos bailables y las declamaciones y todo eso. Entonces dije, pues voy a ver qué otra cosa interesante. Y le platiqué a un amigo que ahora es diputado federal y me dijo, no hombre, yo tengo un amigo que hace unos trucos tremendos, es un mago. Me dijo, si quieres te llevo con él. Y dice, ya está viejito, pero es buenísimo. Y dije, no, bueno, pues vamos. Y ya llegamos a un caserón, pues casi cayéndose las puertas y todo, ¿no? Ya muy destruido. Y al fondo estaba una señora, que era la esposa, ahí con el metate, muriendo, unos niños en la tierra, todos sucios. Y sale él y me impresiona porque sale vestido con un traje impecable y unos zapatos bien boleados y él muy peinado, muy rasurado. Y me impresionó porque dije, bueno, en medio de todo esto aparece este personaje, ¿no? Y ya pues preguntó que qué deseábamos, ya le dije cuál era el motivo y dijo, no, mire, yo ya me retiré de mago y pues me da pena. Y mi amigo le rogó porque él era un luchador social que había dotado de terrenos a mucha gente y entre ellos a ese mago. Entonces finalmente el mago dijo, bueno, no me puedo negar con usted. Y dice, voy a ir a darle su... Dice, voy a desempolvar mi beliz, sacó un beliz ahí todo empolvado, ¿verdad? Y dice, voy a ir a hacer ese acto. Y fue, pero lo que me impresionó más no era lo que hacía, sino lo que decía. Porque, pues, soltaba de repente frases muy sabias y dije, pues, ¿este señor de dónde viene? Porque, pues, es impresionante, pues, la asimetría que había con su vida y con el lugar donde vivía, su familia, en fin. Y le dije que si lo podía entrevistar posteriormente y accedió muy gustoso, ¿no? Entonces, durante 20 años lo entrevisté para escribir esporádicamente lo que me platicaba en algunos periódicos y en algunas revistas. Pero finalmente cuando reuní todo el material me di cuenta de que esto daba para una novela. Que se llama El sueño del mago y que está en Amazon, ahí la pueden encontrar. Noel Benítez, el sueño del mago, ¿no? Muy bien. Y eso es lo que he escrito de narrativa y que he publicado. Ahora estoy por publicar ya un libro de cuentos en inglés y en español, porque resulta de que me han estado invitando Los Angeles Times, bajo los auspicios del diario Hoy, en Los Ángeles, a presentar mis libros. Aquí traigo uno que se llama Ascua de Luna, que fue el primer libro. Preséntamelo, maestro. El primer libro que se presentó ahí en un auditorio en ese festival, porque ese festival era nada más para literatura en inglés. Aproveche y muestre lo que trae, maestro, por favor. Sí, también traigo los otros, los primeros libros. Resulta de que siempre a veces me quedo sin libros, porque a veces es imposible no darle a un amigo o a alguien que quiere uno que conozca lo que escribe. Y me voy quedando sin libros, y esto los he rescatado pues de mis hijos, se los vuelvo a quitar, ¿verdad? Se los das y luego se los pides prestados. Sí, se los pido prestados. Entonces pues es uno de los más recientes, Ascua de Luna, que se presentó justamente ahí en el Festival de Libros de Los Ángeles, bajo los auspicios, como dije, de Los Angeles Times, de ese diario, ¿no? Connotado. Sí. Y bueno, pues fíjate lo más curioso, estaba platicando que allí en el Hospital General fue donde me dijeron que me dedicara a la pintura. Y ya muchos años después, hace 4 años justamente, en 2020, regresé a ese hospital para pintar la gran historia de ese hospital, el gran mural del Hospital General de Los Ángeles, por azares del destino. Hubo una convocatoria y presento mi proyecto y sale pues el ganador ahí para pintarse, y ahí está, entrando al gran hospital por la parte más histórica de ese hospital, un gran mural que se llama A History of Community Service, que pues me sacudió mucho que estuvieran personalidades como, por ejemplo, Hilda Solís, que fue secretaria del Trabajo del presidente Obama, que fue la que cortó el listón,
y así personales muy reconocidas, que pues regresé a ese lugar cuando llegué todo abatido a pintar ahí, tal y como me dijo una doctora de ahí. ¿Ya? Y eso lo dije en mi discurso al hacer la presentación del mural, ¿no? Y fue muy conmovedor. Maestro, qué padre todo eso que acontece contigo. Y bueno, yo quiero establecer el compromiso, maestro, contigo de que volvamos a hacer otro programa. Sí, con mucho gusto. Ya lo platicamos fuera de cuadro, pero lo quiero decir ahorita para que mi auditorio sepa, pues, de que el día 9 de enero tendremos un segundo programa con el maestro Manuel Benítez, y si es necesario hacemos un tercero, ya veremos cuándo lo programamos, maestro, pero ustedes prográmense también para que nos sigan ese día 9 de enero, porque hay muchos temas que desafortunadamente no vamos a poder tocar con relación al trabajo y a la trayectoria del maestro Manuel, pero yo casi ni quisiera ni hablar, maestro, para que sigas platicando todas estas anécdotas e historias tuyas. Adelante, por favor, maestro, continúa. Sí, bueno, sí, aquí nos vemos ese viernes, viernes 9. Así es. Bien, mira, aquí traigo unos libros que fueron los premios de Trapichillo. Uh-huh. El tipo de poesía que en ese tiempo escribía era bastante narrativa, ¿no? Bueno, mi formación poética era más bien como los movimientos que se daban cuando yo era estudiante, pues, porque era de reclamarle al gobierno, era de movimientos estudiantiles y todo eso, y yo creía que la poesía o lo que escribiera en esa etapa tenía que ser pues de compromiso social. Pero ya poco a poco me fui dando cuenta de que, bueno, pues para eso existen los políticos y otros actores. Claro que el poeta y el escritor no se puede separar de aportar en su grano de arena en los movimientos sociales, claro. Por supuesto, porque pues, estamos inmersos en esta sociedad y no podemos aislarnos con nuestros productos, ¿no? Artísticos o literarios o culturales. Entonces, de ahí surgen estos libros. Que se llama Otro Cielo es el más viejito, y aquí tomo la vida de personajes, pues, que me circundan, mis alumnos, mis vecinos, mis amigos, en fin. Y aquí escribo un poema para un niño que estaba muy enfermo de leucemia, pero era muy alegre, traía su guitarra siempre, y él ya sabía que iba a fallecer. Él nos decía que estaba muy consciente de su realidad, y pues venían a Tepic a hacerle las transfusiones y todo eso, y este niño Ricardo infundía mucha energía a los demás niños, porque sabían cuál era su situación y sin embargo era muy echado para adelante, pues. Era hijo, la anécdota más importante, pues, era hijo del señor que le llamamos en algunos pueblos el cácaro, el que proyecta las películas, ¿no? Uh-huh. Y ahí en los pueblos no te permiten o no le permitían que un día dejara de dar la función el señor, porque era la distracción. Sí. Entonces su hijo tenía que ir a que le hicieran una de las transfusiones más riesgosas porque estaba ya muy delicado. Y sin embargo él tuvo que quedarse a proyectar la película. Y esa vez pues fuimos al cine, uno llevaba su sillita y ahí se sentaba en ese cine. Y de repente la película se oscurece todo y todos empiezan a chiflar y a gritarle lo tradicional al cácaro, ¿no? Sí. Pero entonces se escucha la voz en el altavoz de él y dice: discúlpeme que haya interrumpido esto, pero no puedo continuar, dice, me está ahogando el llanto, dice, mi hijo acaba de fallecer en la ciudad de Tepic, me acaban de informar, y fue muy conmovedor ese momento, pues, ¿verdad? Nos arrepentimos de haber estado gritando tanto al cácaro ahí. Qué bárbaro, sí. Qué bárbaro. Y entonces, pues para mí, pues era mi alumno, pues fue una terrible noticia, ¿no? Y entonces escribí ese poema, que es el que abandera este libro, que se llama Otro Cielo. ¿No quieres leer un extracto de ese poema, maestro? Sí, como no, por favor, con mucho gusto. Sí, porque ya nos entusiasmaste con la
Déjame pongo mis lentes. El tema, sí, por favor. Para leer algo un poco, ¿no? Sí. Dice, Ricardo Azul tenía su túnel de cristal, su ardor de carne y la punta sangrante de una vela. Así que las noches de jeringas, termómetros y aladas enfermeras quedaron en esta paja, en cada grano apagado del adobe, en cada costra caliza caída de las jambas. Ricardo tomó el canto romo de la arena y con una luna añil sobre su espalda húmeda, encendió su voz de agua en el vano de la puerta. Y porque Ricardo Agua no era de elevadores, pasillos, camillas, cuerpos abiertos, relámpagos X y píldoras amargas, se fugó Ricardo Sal sobre la ruta circular de los peces en su vórtice de sombras. Atrás la sola ventana y su ocre velo, el llanto amarillo y su soplo de luz tintineando en las paredes heridas por los filos de las fotos que golpean en larga masa. ¿Quién destruirá el fino hilo de luz con que se tatúan los huesos, las historias? Ricardo Tatuaje miró las algas verde-azul de su piel y lloró, no por el verde-azul de su piel, y lloró, no por el lodo amasado y vuelto muro, no por el polvo de su vientre, ni por la herida del cerrojo negándose a la llave fría, no, lloró por la polilla afanada en el papel, por el amarilleo de los dientes en las letras, y por la minúscula lágrima de un punto al final de los poemas. Y es que Ricardo Viento tenía su ova aérea, sus ramas nacidas del pecho tenía, el suspiro de pasto y su dolor de tierra. La última tórtola de lluvia se anidó bajo su manta gris de los sudores, en la pedregosa orilla del río bajo su cama, y cantó de la sangre y sus ardores de billones estrellas encendidas, que invadieron las vetas de su cuerpo y se bebieron su líquido escarlata. Ricardo no miró más la lluvia ni lágrimas herrumbrosas en el cristal o aleteos de la sombra sobre su barquillo de papel, ni miró más la fina mancha de las íes al ir remando en los poemas, porque Ricardo Barquillo tenía tardes de calle, cabriolas y un farol, sueños de madera y hojalata tenía, rastreaba flores bajo la cisura gris de una quimera y amaba el halo naranja de un ave suspendida en el portal. Ah, qué mano golpeará la masa de los pechos y derribará el arco de sus horas. Él no subió al estrado de los mares cuando todos recogían los peces en la hoguera de los cantos. No incendió su voz en la barcaza ni guardó en el fardel la ola azul de una mirada. Solo apagó de la espuma los rumores humeantes y lejanos. Ricardo Azul entregó sus venas antes del espasmo suplicante de otra boca, pero labró impaciente el brillo marmóreo de sus huesos y de la savia bendita de otra carne, fatigándose de carne, moldeándose en el torno excitante de los versos. Y es que Ricardo escribía con una astilla sacudida en el abismo, con una lámpara oscilando en los esteros, con la escayola temblorosa sacudiéndose en la criba. Algún odre guardará su voz, la oscura cava arropará su fiebre, su sangre, su corcho, el corcho de su piel y el escalofrío de su violín reposando en el foso de los coros. Porque Ricardo Violín quería un hilo, la tensa ruta de una golondrina, la música de un ala en el tejado, la aguja que cose poemas quería, no la sanguijuela chupándole los brazos. ¿Quién recogerá la música sangrante bajo la herida de un estrato? Atrás su librero y musgo, sus zapatos se enfilan al abismo, recogen los ojos, las esporas de la noche. Ya no hay más llanto que los goznes soportando el alma de la puerta. Un rezo cae sobre el cirio y lo devora, se abrazan las sombras con las sombras, sin manos se abrazan, sin materia. Flecos y libélulas se acoplan sus sombras con las sombras de los muertos. Ricardo libélula otra vez pupa y corazón leñoso, imagen crecida en el rostro del agua, agua que se mueve al ritmo de las letras. Ahora sabemos de Ricardo pupa y leña por el bálsamo apagado, bajo el fardo, por la brasa oculta en su costado, por el termómetro mordiendo sus axilas, por la inflorescencia rasgando su epidermis, lo sabemos. Maestro, muy conmovedor, maestro. Lamentablemente nos ha ganado el tiempo y yo quiero agradecerte, maestro, que estemos despidiendo el programa justamente con esta lectura tan como lo dije, tan conmovedora que tú tienes. Maestro, pues vamos a despedirnos del programa, por favor, con la consigna de volver el 9 de enero, ¿te parece? Con mucho gusto, cómo no.
Pues Sí. querido, cuando escuchas, agradeciéndoles su presencia en aquel lugar donde quiera que se encuentre, les decimos adiós, muchas gracias. Maestro, hasta la próxima. Hasta la próxima, muy agradecido. Gracias. Muy bien.